Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok. El tema de hoy es efecto del oxígeno activo en la actividad de hierro líquido. Este tema salió porque hace unos meses o este año muchos clientes empezaron a preguntar sobre la emisión de oxígeno activo en el hierro. La práctica de emisión de oxígeno en acero tiene más de 30 años, pero recientemente, hace 3, 4 años, empezó un boom para conocer más sobre la actividad de oxígeno en el hierro líquido. Es importante mencionar que ahorita se han presentado algunos temas muy interesantes. Hablan de oxígeno, hablan de eficiencias, de magnesio. A final de cuentas, nosotros lo que vamos a ver es un reporte técnico de emisión de oxígeno en diferentes grados como hierro gris, nodular, grafito compacto, y sobre todo vamos a hacer un zoom a la parte del hierro. ¿Qué está pasando a nivel dentro del hierro con la solidificación, con la temperatura euclética mínima? Y en el tema que nos tenemos hoy, pues es el oxígeno activo. Aquí tenemos unas tablas de referencia acerca de diferentes propiedades para hierro gris y para hierro nodular. Esto es lo que nos piden típicamente los clientes a los fabricantes de hierro para llevar a cabo sus productos. Cada producto, cada grado tiene su especificación, ya sea si es nodular, tiene límite elástico, resistencias, elongación, etc. Vamos a ver que el efecto que tiene el oxígeno en la propiedad, por ejemplo, de elongación. Cumpliendo con los parámetros de cliente, primero tenemos que cumplir, como mencionan estas gráficas, con las propiedades del tipo de grafito formado y, en el caso gris, en el tipo de grafito. El nodular es un poco más complejo. Nos piden típicamente una nodularidad del 90% y nos piden un alto conteo de nódulos. Ahorita la persona que presentó el tema anterior dio una plática muy interesante acerca de la nodulización. Nosotros vamos a ver de la óptica de cuánto oxígeno activo está dentro del baño para poderlo combinar con magnesio, entre otros, y silicio, para poder llegar a las nodulidades deseadas. Aquí está una gráfica donde tenemos el hierro base y decimos sencillo. Para cumplir con un estándar vamos a meter cierto inoculante y vamos a meter cierto magnesio. En eso, en teoría, nos va a dar una cierta nodularidad, el magnesio, y ya lo que sigue, porque ese grado ya quedó bien, ya cumplimos con la especificación del químico y vamos a vaciar. En la realidad sucede lo siguiente, en esta gráfica tenemos la temperatura de líquidos en esta parte y tenemos la temperatura de sólidos. Se dijo que el químico era similar, sin embargo estamos viendo que al momento de solidificar hay una discrepancia o un distingo de diferencias en cuestión de solidificación. Quiere decir que aunque el químico, carbón, silicio, fuera dentro de especificación grado, al momento de solidificar, al llegar a la temperatura de solidificación, hubo diferencias. Esto puede ser debido a residuales, a otros factores. Lo más interesante es esta parte. Aquí tenemos una medición de análisis térmico de cada raya representa una colada. Fueron coladas simultáneamente vaciadas en esta empresa y podemos ver que los valores de T mínima representados en el eje de las Y varían desde este punto hasta acá, tomando en cuenta que era el mismo grado. Sin embargo, claramente se ve que pudieron solidificar diferente. Quiere decir que probablemente algo que no estaba tomado en cuenta era el oxígeno activo que tenga el metal en ese momento. ¿Sí? El oxígeno está presente en los materiales cargados y a medida que se funde la carga, se empiezan a liberar los átomos de oxígeno hacia el metal y inicia una serie de reacciones en el hierro base como en el escorio. A medida que avanza el proceso hacia vaciado de la olla y hacia vaciado del molde, el oxígeno sigue evolucionando, sigue reaccionando. A final de cuentas, el oxígeno activo está buscando su equilibrio con todos los elementos, principalmente con los elementos que tienen más afinidad de acuerdo al diagrama de Ellinger. El efecto especial que tiene el oxígeno con magnesio tiene
importante, porque alto contenido de oxígeno quiere decir que tienes menor cantidad de magnesio. Eso nos puede afectar la osmolaridad y nos puede estar afectando la calidad final del producto, básicamente, ¿sí? Algunos de los problemas que se presentan con el oxígeno libre son defectos superficiales, sopladuras, porosidades, pérdidas por oxidación en el proceso de fusión, específicamente carbón y silicio para empezar. Aumenta la cantidad de inclusiones, eso hace que se reduzca la fluidez del hierro debido a que la densidad de las inclusiones son diferentes al del metal líquido. Reduce la eficiencia del magnesio, reduce la eficiencia de inoculación, forma en hierro nodular el conocido dross y escoria en las piezas, reduce la resistencia mecánica y por ende reduce también el alargamiento. Aquí tenemos representado una serie de procesos basados en las rutas de fabricación y valores de ppm oxígeno. Por ejemplo, partimos de un horno de fusión y vamos a hacer una ruta donde solamente vamos a vaciar a la olla, hacemos el tratamiento en la olla, vaciamos a molde. Aquí tenemos la ruta donde se hace una olla de transferencia, donde se hace nonización y luego ya vaciamos a molde. Tenemos la ruta donde hacemos el proceso de inoculación o nonización y nos vamos a un horno de vaciado. En el lado superior acá tenemos un cubilote, simultáneamente tenemos la ruta de vaciar en olla, como algunos clientes, cuando vamos a la ruta de un horno de sostenimiento a vacío de olla, y aquí incluí una estación de tratamiento, en algunos casos, para la formación de grafito compacto. El oxígeno está presente en dos formas en el hierro líquido. Es el libre o activo o disuelto, depende mucho de la literatura que usen, es el mismo, medido con una celda de actividad de oxígeno en celdas. El combinado, el cual se combina con otros elementos como el aluminio, silicio y forma óxidos. Son un producto de la oxidación. El óxido más común que se forma es la siguiente manera, es el óxido de silicio formado con silicio y oxígeno basados en la reacción que es el silicio. Y como comentario, el oxígeno total, que es publicado en muchos artículos técnicos, se refiere al oxígeno que es medido en el laboratorio, donde se suma el oxígeno libre más el oxígeno de todos los óxidos analizados en la muestra. El Cellox Foundry tiene una aplicación en hornos de vaciado, en la olla, en todo tipo de metal, en cualquier tipo de metal, gris, nodular o CGI. El rango de aplicación es desde 0.1 hasta 1500 partes por billón y tiene un rango de temperatura de 1250 a 1550 grados Celsius. Y como menciono, es aplicable en cualquier etapa del proceso para en cualquier momento poder determinar el nivel de oxidación que tenemos. Esta es una imagen del sistema de medición, el cual aquí tenemos el metal líquido, tenemos la probeta, tenemos aquí algo interesante, es una lanza para medir que tiene una inyección de aire. ¿Por qué? Tiene un motor neumático que hace vibrar el motor para poder activar los iones de oxígeno. Como tiene baja temperatura, la celda de oxígeno tiene que medir la vibración que tiene la lanza, es para excitar los iones de oxígeno y poderlos llevar a la celda para hacer la medición. Tenemos la entrada de aire, el instrumento, un instrumento Cerdus Lab E, y tenemos la unidad que se llama la neumática, que es la que controla el movimiento del motor. Cuando se hace la inmersión, se coloca el sensor, prende la luz verde, durante la medición se hace el amarillo, y cuando finaliza el sistema del equipo prende el rojo. En ese momento el motor deja de vibrar. Esto es muy importante, que tengas movimientos para poder tener una buena medición dentro del hierro. Aquí tenemos unas ilustraciones de la medición. Aquí tenemos un operador que está de frente del horno. Cabe mencionar que la probeta tiene una manga antisalpicaduras para que no salpique. Tú puedes estar parado enfrente del punto de medición y la probeta no va a salpicar, y es un buen punto para poder medir en ollas pequeñas, por ejemplo, donde tenemos que medir
y no salpicarte, y aparte pues no vaciar la olla de metal con tu salpicador. Hay partes donde se tiene una especie de adaptador para poder dejar la lanza y medir en forma semiautomática. Xerox Foundry, ¿cómo funciona? Nosotros con la celda Xerox podemos medir la temperatura en grados Celsius y medimos un milivoltaje. Para esto estamos usando la ley de Nernst, aquí representado, donde tenemos que la actividad de oxígeno está en ppm, que es la potencial eléctrico del milivoltaje, y la temperatura está, para la fórmula, usamos en grados Kelvin, ¿sí? Aquí se representa una imagen donde tenemos un termopar, ¿sí?, que mide la temperatura. Este es el electrodo de fierro que actúa como el positivo del sistema de medición, y en esta parte que se ve aquí está la celda de referencia, que básicamente lo que vamos a hacer, vamos a medir una presión parcial de oxígeno de referencia, y en este caso vamos a medir, por diferencia, vamos a medir la presión parcial de oxígeno que tiene el metal. Aquí en esta gráfica se muestra el principio. Aquí tenemos el sólido de referencia, que es óxido de cromita, y la parte blanca sería el metal líquido. Cuando hacemos la medición, si el oxígeno es alto, la sonda de referencia va a transmitir iones de la óxido de cromo, lo va a transmitir a través de esta pared cerámica que tiene porosidad, y podemos transmitir los iones de oxígeno. Si es un valor muy alto, vamos a transmitir iones del sensor hacia afuera. En el caso del hierro, que son valores muy bajos, es al revés. Tenemos que aportar nosotros oxígeno para medir. Tenemos que aportarle el oxígeno de referencia para que tengamos una medición. Cabe mencionar, por ejemplo, que en los aceros la medición de oxígeno tiene valores de milivoltaje muy positivos, más 200, más 100, más 240. En el caso de hierro, los valores de milivoltaje medido son negativos. Quiere decir que la celda está aportando iones de oxígeno al metal para buscar su equilibrio. Algo importante que hay que mencionar, para el Xerox Foundry se calcula a una temperatura fija de 1400 grados Celsius, ¿sí?, representada por la ecuación del logaritmo de partes por billón de 8.2 menos 13.580 menos 10.08 por milivoltaje más 24. Todo sí. Este es importante porque la referencia de 1420 es el punto donde cuando estás en el baño metálico, cuando estás a esa temperatura, antes de esa temperatura el óxido de silicio se forma. Cuando rebasas 1420 se empieza a oxidar más el carbón. Es una separación basada en la ley de equilibrio del óxido de silicio. Por eso es bien importante esta fórmula, ¿sí? La actividad final mostrada en el instrumento son partes por billón a una temperatura fija de 420. Esto de acuerdo con fórmulas termodinámicas publicadas, expresadas en partes por billón. Nada más como referencia, una parte por millón son 1000 partes por billón. Quiere decir que la cantidad que está dentro del hierro líquido es muy pequeña. Aún así podemos medirlo. El oxígeno tiene influencia en las propiedades del líquido, por ejemplo, la tensión superficial. También los óxidos están directamente relacionados con los sitios de nucleación heterogénea, con la formación de escoria. Hace un momento, en la presentación anterior, mencionaron acerca de la nucleación heterogénea. Entonces, lo que hace el oxígeno, el efecto positivo, es la formación de núcleos de la fase de grafito en la forma de óxidos, que ayudan a la nucleación heterogénea y la solidificación estable de una rosa. Aquí tenemos una imagen donde va solidificando, pasamos el eutéctico y aquí empieza la nucleación, el crecimiento de los eutécticos. Y en esta parte el oxígeno se combinó ya con silicio, en este caso de si fuera hierro gris o si fuera magnesio, y empieza a hacer más sitios de nucleación, que nos va a ayudar a tener una nucleación más heterogénea para tener más propiedades mejor distribuidas en la siguiente fase cuando empiece a solidificarse.
En esta parte la fase estable, en esta parte del técnico, cuando empiece a solidificar, vamos a tener esas cantidades de sitios debido a que tenemos oxígeno suficiente para llegar a eso. Una intensa formación de núcleos de verificación se llevan a cabo en la transición fase sólida, principalmente en el proceso de transformación perfecta. Aquí tenemos una imagen de un horno y es importante mencionar que los átomos de oxígeno libre no entran directamente al hierro fundido. El primer paso es que se forma óxido de fierro en la tapa, en la superficie, en la escoria del baño de hierro, donde ocurre un contacto con la atmósfera. Esto debido al contacto que tiene el horno encendido, tienes temperatura, tienes agitación, la escoria se está moviendo hacia el baño y empezamos a meter el óxido de fierro hacia el baño. Entonces, el óxido de fierro establece instantáneamente una ecuación de equilibrio y el fierro, el FO, se descompone de sus metales bases, que son fierro y oxígeno, y el átomo de oxígeno libre se empieza rápidamente a meter al baño. Entonces, cuando empieza, de acuerdo a las leyes de termodinámica, empiezan a combinarse con otros elementos, principalmente manganeso, silicio. A temperaturas superiores de 1425, el carbón es el que se oxida. Por debajo de 425, el silicio es el que se oxida. Esto es bien importante porque a veces hacemos mediciones ya muy calientes, tarde en el proceso, donde estamos ya, se nos pasó la mano, arriba de 1480, y llega un momento que cabe mencionar que no solamente el oxígeno, también cambia la nucleación. Por ejemplo, también podemos decir, ok, ya tengo la colada lista, pero la línea paró, tengo el metal base ahí calentándose. Te damos cuenta porque cuando pasa eso, no perdemos el silicio, se empieza a bajar y empiezas a ajustar silicios. Pero sin embargo, no solamente cambias de concentración de oxígeno ni de silicio, sino que estás haciendo sitios de nucleación solamente en la parte de arriba del horno. Es importante que cuando se hagan ajustes, se hagan temprano en el proceso a temperaturas más no de vaciado, para darle tiempo para que toda esta mezcla se trate de homogeneizar. En el caso del fierro, se libera oxígeno con el FO y se baja al baño y empieza a reaccionar con silicio. Esta parte es muy importante porque es algo que ahorita los fundidores no vemos. O sea, lo tenemos como referencias, hay muchos, pero no lo podemos medir. Ahorita podemos tener una herramienta que nos puede dar un parámetro medible para tomar acciones. Lo que mencionó ahorita en la plática anterior, me quedé viendo porque podemos trabajar un poquito con el nuevo serio, porque está muy interesante. Podemos validar con la metodografía, con el contenido de oxígeno y ver la escoria formada. Es muy importante que estemos revisando la escoria formada en el proceso. La escoria es como la autopsia del proceso. Si vamos a una escoria donde tuvimos mucho MgO que se nos escapó y bajo cantidad de nódulos, quiere decir que la receta nos falló porque le alimentamos mucho magnesio a la escoria y poco a la formación de nódulos. La oxidación de carbón y silicio es solamente la punta del iceberg, porque también vamos a ver que ya va a ser afectado, por ejemplo, el manganeso y todos los elementos que tengan cierta afinidad con oxígeno. Cuando pasa de que se formen los óxidos, que son muy pequeños, estos se aglomeran, se fusionan rápidamente en masas mucho mayores. Cuando alcanzan el tamaño crítico, la masa aglomerada flota a la superficie del metal. Es cuando se habla de desescoriar el baño para tratar una condición de escoria adecuada. Sin embargo, como el oxígeno sigue activo, sigue ahí, va a seguir formando ese tipo de escoria, esa nata, que sigue siendo un potencial negativo para la calidad del metal. Toda esa secuencia que termina en la flotación de óxido ocurre en segundos. La acción de flotación ocurre en el horno, olla de transferencia, de olla de vertido y horno vaciado. Quiere decir, mucha gente, por ejemplo, dice, ya vamos a vaciar, quitamos la nata, vaciamos, pero realmente el oxígeno sigue activo. Tenemos que tomar controles para controlar el oxígeno en su hierro base antes de los pasos subsecuentes. Una vez que el átomo de oxígeno se libera dentro del baño y va a reaccionar con los elementos, sigue reaccionando, aun cuando ya estés vaciando o estés ya a punto de vaciar al molde.
La fuente, el oxígeno no va a parar su cacería por combinarse con elementos hasta que se corte de lleno la fuente de oxígeno. Tenemos aquí una gráfica de relación de actividad de oxígeno con magnesio residual. Es bien conocido que hay una correlación estrecha entre oxígeno, ¿sí?, y el porcentaje de magnesio residual. Residual estamos hablando de aquel magnesio que no está como sulfuro de magnesio ni como MgO. Esto influye claramente en las propiedades del líquido. Aquí tenemos una gráfica donde nos dice que tenemos el efecto de la pérdida de aluminio o el fading de magnesio durante un tiempo de permanencia en un hierro nodular. Aquí tenemos que del tiempo en ejes X, y tenemos aquí las partículas de magnesio hacia la escoria, cómo se van reduciendo a través del tiempo cuando van flotando, inclusiones de magnesio micro, y luego ya tenemos aquí lo más importante, el magnesio disuelto es el que va a reaccionar con el carbón para formar los nódulos, y es algo que tenemos que estar viendo. Esta es una gráfica típicamente los fundidores que hacen hierro nodular tienen un tiempo máximo de 12 a 15 minutos para poder llevar a cabo la vaciada. Hay empresas que he visto que tienen cronómetros, relojes, que al minuto 12, 13 dejan de vaciar para evitar ese problema. Yo considero que teniendo valores de oxígeno conocidos y controlando la oxidación, podemos trabajar más en sacar más un molde o dos sin tener problemas de calidad. Obviamente trabajando con otros elementos. El diagrama de Ellingham, pues esta es una gráfica de energía libre de formación de óxidos, que es muy conocida, hay muchos autores, hay bastantes publicaciones hechas. Aquí básicamente lo que estamos viendo es que nos indica que en la parte baja, el elemento que está más abajo es el primero que reacciona con oxígeno. En este caso tenemos el calcio como número 1 y enseguida sigue el magnesio. El magnesio tiene una peculiaridad muy importante porque es la clave para la formación tanto de hierro nodular y en gran parte para la formación de nódulos al 20% de nodular para el grafito compacto. Aquí tenemos una ilustración donde tenemos el proceso de inyección de magnesio, y aquí cabe mencionar, este sería el magnesio inyectado en alambre, y vemos cómo se empieza a disolver. Pues es sencillamente porque tiene un punto de fusión muy bajo, 648 grados Celsius. La temperatura de ebullición es de 1090, quiere decir que si la temperatura del metal líquido, del hierro, estás a 1300, 1400, pues ya el magnesio pues se va a hacer ebullición. Aquí es bien importante mencionar las reacciones. Inyectamos magnesio sólido y se convierte a gas. La presión de vapor que tiene el magnesio quiere salir de solución inmediatamente. Es como si fuera una reacción de una Alka-Seltzer. Esa reacción que hace se pasa de sólido a gas, y luego de gas hace una mezcla de gasas a líquido, y luego aquí es importante que primero lo que hace el magnesio es reaccionar con el oxígeno activo, ¿sí?, y forma un MgO que es sólido. De aquí el siguiente paso es reaccionar si tienes azufre, ¿sí? Por eso es bien importante en grados grafito compacto el control de azufre sea estricto, porque la cantidad adicionada de magnesio del total, una gran parte la vamos a ver como MgO y MgS, y la vamos a ver en la escoria de esta obra. Resultados, mediciones de celos en diferentes aplicaciones. Estos son unos resultados que hemos tenido en diferentes empresas. Obviamente por motivos de confidencialidad no podemos pasar los nombres, pero vamos a ver algunos datos, ¿sí? Aquí tenemos una planta que tiene hornos de fusión, y del horno de fusión vacían a una olla de transferencia, hacen una pre-inoculación y luego vacían al horno de vaciado. Aquí es interesante porque si vemos estos valores mostrados de ppbs, son promedios. Un promedio de 839. Cuando llegamos a la olla preinoculada, si ven, el valor baja a 111. Pero lo más interesante es que en los hornos de vaciado tienen tonelajes hasta, no sé, 5, 8 toneladas, y es una mezcla de varias ollas que están en un tiempo ahí. Y como sabemos, toda
transformación, toda reacción química termodinámica, ocupas tiempo y temperatura. A medida que avanza el tiempo, ese magnesio que estás en solución, el silicio, se empieza a reaccionar y empieza a perder, se empieza a oxidar el baño. Aquí claramente se ve que aunque ya le echamos el magnesio y el silicio preinoculación, aún así tenemos un levantamiento de partes por billón. Cabe mencionar, es importante en este proceso, en esta empresa hacen la inoculación en chorro. Quiere decir que todavía esas 115 ppbs van a recibir una dosis de inoculación, el cual el silicio, que es muy afín a oxígeno, va a bajar los ppm a un nivel probablemente entre 70 a 80 partes por billón, que es un rango óptimo para nódulo. Aquí tenemos una tabla de datos donde este cliente decidió sacar varios datos de coladas. Por ejemplo, las que están aquí están con un cierto manganeso. Las que sombré en color como naranja, esta fue unas coladas que fueron con una cantidad 30% de acero alto manganeso. Estas coladas, algo interesante en los seguimientos que hacemos, tenemos que hacerlos en forma continua, no discontinua, porque si agarramos un dato hoy y mañana otro, las condiciones del proceso van a cambiar. En este caso, agarramos desde la colada 1 hasta la 17, creo que fue, donde pudimos ver toda la evolución de oxígeno. Eso es mucho más enriquecedor para la parte de la historia de conocer el proceso. En este caso, en esta secuencia de carga, cambiaron a una chatarra especial, o llámese más cara, menos contaminada, porque hemos visto casos, que voy a mencionar, en empresas donde echan chatarra que está en un patio abierto con agua, llegan y la levantan y la echan al horno, y hemos visto valores arriba de 1000 partes por billón. Y algo importante, que las prácticas son fijas, la adición de magnesio, de silicio, típicamente son fijas, y no estamos considerando el nivel de oxidación. Es muy importante esa parte. Entonces aquí lo que se observó, que estas coladas nos dieron un promedio de 783 partes por billón, y en la olla nos dieron 78 partes. En la gráfica anterior, en la imagen, vimos que el promedio era 110, 111, sin embargo, vimos que para esta carga obtuvimos este valor. Entonces, se puede decir que estas son la línea azul representa el valor de ppm en horno, la línea naranja es en la olla, y la línea final, gris, ese es en el horno de vaciado. Si se puede observar cómo se hace el escalón claro entre la olla y el horno de vaciado. Cabe mencionar que es muy importante porque hemos tenido contacto con clientes para ver cosas como análisis térmico, para determinar temperaturas mínimas, recalescencias, y en el horno vaciado la dinámica es muy compleja. Esto lo que estamos viendo es entonces, en las que está marcado en un recuadro aquí, son las coladas que hicieron con un acero, una chatarra especial, y vemos que el valor inicial fue bajo y subió menos. Entonces quiere decir que si tenemos chatarra que es comercial o no es de buena calidad o está oxidada, podemos tener formas de poder oxidar para llevarla a un precontrol. Aquí tenemos una relación, esto pues que no se ve muy bien, donde tenemos la relación entre magnesio, ¿sí?, las partes por billón, y el porcentaje de magnesio en la olla. Aquí tenemos una correlación, ¿sí? Esto sería en olla vaciada con el magnesio. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa olla se vierte al horno de vaciado. Aquí tenemos más mediciones y vemos que la correlación se baja. Ya no hay una correlación 1 a 1 entre la olla vaciada con el magnesio y oxígeno, sino que aquí es la suma, y aquí es donde se empieza a ver el problema que se presenta. La ventaja de un horno vaciado, que te da productividad, te da un takt time muy bueno para producir y llevar a cumplir las metas. Una parte que es importante es que las condiciones de la calidad metalúrgica del baño no son las ideales. Tenemos que seguir trabajando análisis térmico y preacondicionando para tratar de tener mejor calidad final de este material. Aquí tenemos unas imágenes de metalografías. Esta es una olla, esta es
de PPBs de vaciado con su metalografía, es un clásico hierro gris. Cuando llegamos a la olla, tenemos aquí las partes por billón y tenemos un magnesio. Aquí, siguiendo la plática del compañero, vemos la anularidad, cómo está. Y vemos que cuando ya pasan, no sé, 20 minutos, sacamos una medición de Celox Foundry en el horno vaciado y vemos, pues ya así a simple vista, ya la metalografía ya cambió. Vemos nódulos separados, grandes y chicos. Tenemos una temperatura mínima, muy mínima, de 1130, una recalescencia de 6.7 grados, que está un poquito alta para ser nodular. Las partes por billón se mantuvieron similares, pero sin embargo vemos que el magnesio bajó. Sacamos a mitad de olla o a mitad de secuencia otra metalografía. Aquí se vació esta colada con 835 ppb con su matriz típica de horno. Sacamos 87 partes por billón con un magnesio de 0.45 y vemos cómo en el horno vaciado, después de 20 minutos aproximadamente, ya se empieza a oxidar y el magnesio empieza a bajar. Este tema de oxígeno en el hierro nodular es un tema muy, muy profundo, muy, yo diría hasta, no es un tema de la discusión, simplemente hay que trabajar mucho en la condición de la oxidación y el magnesio. Hemos recibido muchas llamadas de clientes donde quieren medir oxígeno. Digo, ok, está bien, pero ¿qué quieres hacer con tu proceso? ¿Quieres precontrolar el horno? ¿Quieres controlar la olla? ¿O ya quieres calidad final? Todo depende, como mencioné en el principio, las diferentes rutas. Porque una solución, en la fundición es muy compleja. Aquí está un acerero, por cierto. En las acerías, yo voy a una acería, no sé, a San Luis, me voy a Saltillo, y son muy similares. Las fundiciones, siendo el mismo proceso, mismas empresas, misma compañía, diferente localidad, las características son muy, muy diferentes. Las fundiciones son bien especiales, son bien complicadas, tengo que decirlo, pero son muy bonitas y son muchos retos que tenemos que seguir. En mi punto de vista, como metalúrgico, como experiencia en medición, yo digo que tenemos que hacer validaciones, hacer diseño de experimentos donde podamos validar, porque mucha teoría que tenemos es de muchos años atrás. O sea, yo veo libros de escuela y todavía los veo publicados, pero cuando ya tenemos muchas herramientas. En este foro se ha visto temas muy interesantes de tecnologías. Ahora lo que decimos, no cambia la metalurgia, lo que cambia es la forma en que medimos las variables. La metalurgia siendo lo mismo, tú funde, calienta y échale cosas y va a cambiar la metalografía, la microestructura. Ahora es tener controles para hacerlas con más asertividad, básicamente. Aquí este es un caso de otro cliente, de otro método. Ellos vacían del horno a una olla y luego a un molde. Y aquí vemos una secuencia de 7 mediciones donde las partes por billón cambian. Quiere decir que aunque fue el mismo, era un solo horno, ¿sí? Fueron 2 cargas de horno, pero se vio claramente donde había variación solamente partiendo de las partes por billón de azúcar. ¿Sí? Esta es una tabla que generé. Esta tabla no es de referencias de libros, son mediciones actuales. Aquí tenemos por tipo de grado, gris, nodular, grafito compacto y cubilote. Tenemos en el horno, en el gris hemos visto valores de 750 a 1000 ppb, nodular de 600 a 900, grafito compacto de 600 a 800 y cubilote, son pocas las que tenemos, pero valores altos de hasta 1100. En la olla podemos ver valores diferentes. Aquí cabe mencionar el nodular, ¿sí? Hay una referencia. Y ya la más importante, porque todos los valores de toda la solidificación del metal, lo que se ha hablado en este congreso, se habla de calidad y se habla de la etapa final del proceso. Porque puedes tener muchas cosas al principio, pero lo que más se busca es que si es problema de nucleación o de oxígeno, hidrógeno, pues todo sea al frente de solidificación, lo que va a solidificar para dar las propiedades que buscas. En este caso, la línea última que dice vaciado, estos son valores que hemos observado para diferentes tipos de metal. Y esto cabe mencionar, ahorita presenté solamente algunas metodografías, tenemos datos de este proyecto, trabajamos con gente de
una empresa en el norte, junto con gente de Tec de Saltillo, hace un par de años. Y la idea es que podamos tener valores muy claros. Aquí el mensaje es, si ya estamos haciendo diferentes tipos de metales, y ya tenemos controlados las inoculaciones, las extracciones de magnesio, las temperaturas, los llenados, todos los modelos, pues sería como un complemento a todo lo que ya hacemos. Como una conclusión de Foundry, es una medición rápida, dura de 8 a 12 segundos la medición. Podemos conocer la evolución de oxígeno y tomar acciones. Por ejemplo, si vemos que un horno está constantemente arriba de 1000 partes por billón, tenemos que hacer cosas diferentes. Hay agentes, hay empresas que venden desoxidantes con carburos para no contaminar el baño y sí bajar la oxidación, por ejemplo. Podemos medir la temperatura junto con el Celox y la invitación es trabajar en conjunto con análisis térmico para que sea una clave más para esa solución. Gracias por su atención.